Buenos días a todos. En esta segunda intervención respecto a lo que estamos compartiendo, esto es las relaciones de poder, posesión y tenencia, vamos a retomar en donde dejamos en nuestra primera aparición. Recordarán todos ustedes que estábamos concluyendo la clasificación que realiza el Código Civil y Comercial de la posesión y de la tenencia, y decíamos en este último tramo que cuando la posesión y la tenencia resultan ilegítimas, de mala fe y viciosas, lo son porque en el caso de las cosas muebles, el sujeto las ha obtenido por hurto, robo o estafa o abuso de confianza, y en el caso de los inmuebles porque ha accedido a esa relación de poder por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Y decíamos en aquella ocasión que el abuso de confianza, que es la única causal que se repite en ambos casos, es decir, tanto para la posesión viciosa de cosas muebles como de cosas inmuebles, decíamos, el abuso de confianza hay que entenderlo como aquel que de alguna manera alguna vez tuvo una relación de poder distinta con la cosa, incluso legítima, pero justamente por una decisión unilateral que no puede tomar sin el consenso de un otro que tendría derecho a la cosa, por una decisión unilateral cambia la causa de esa relación, es decir, intervierte el título. Decíamos que el abuso de confianza implica interversión unilateral de título, y entonces pasa a poseer en otra calidad, que será esta, la calidad de posesión viciosa. Y la verdad que con un ejemplo se simplifica la cosa. Por ejemplo, piensen ustedes en alguien que ha obtenido por locación un inmueble y concluido el mismo, es decir, el vínculo contractual, se resiste a devolver la cosa y además se queda en ella desconociendo la propiedad del locador. Bueno, ahí podríamos decir que este sujeto, que hasta ese momento era tenedor legítimo por el contrato de alquiler, ha pasado a ser poseedor vicioso por abuso de confianza, por interversión de título, interversión unilateral, es decir, cambio, subvierte el título sin que el propietario, en este caso del ejemplo del inmueble, lo consienta. Hay que tener claro esto porque cuando la interversión de título no es unilateral, sino que es bilateral, es decir, cuando es de común acuerdo entre el que está poseyendo o teniendo la cosa y el que tiene derecho a la cosa, si es de común acuerdo, esa interversión, que por lo tanto será bilateral, es lícita, es legítima y es justamente una de las causales en las cuales no es necesaria la tradición de la cosa, ya sea para que nazca el derecho real, si estuviésemos hablando de la constitución de un derecho real, o para que nazca la posesión, en el caso de que estuviésemos hablando solo de posesión. A ver si nos explicamos mejor. Ustedes recordarán que cuando en la teoría general analizamos detenidamente el artículo 1892, aquello que llamamos teoría del título y del modo en un sentido amplio, nosotros hicimos lectura de todo su texto, pero omitimos algunos pasajes. Yo estoy con el código, siempre recomiendo tener el código cerca para este tipo de reflexiones compartidas. Entonces digo, voy al artículo 1892 y me encuentro que en el tercer párrafo de esa norma, cuando se dice que la tradición posesoria es el modo suficiente para adquirir o constituir derechos reales, luego sigue diciendo el párrafo, no es necesaria la tradición en tales circunstancias. Es decir, que podríamos decir que son excepciones a la materialización de la tradición para la adquisición de un derecho real, cuando la tradición como modo suficiente hubiese sido necesaria, porque recuerden ustedes, en el caso de los derechos reales que se adquieren por actos entre vivos y por vía derivada, no solo el título suficiente, sino el modo suficiente es necesario, y cuando estamos frente a un derecho real que se ejerce por la posesión, el modo suficiente es la tradición. Bueno, hay supuestos en los que la propia ley justifica que no haya tradición, es decir, que no haya traspaso o entrega material de la cosa. Esos son los supuestos de interversión bilateral de título. Y son dos supuestos de antiquísima data, ya el derecho romano nos lo recordaba. Son dos supuestos que encajan bajo la denominación de traditio brevi manu, y un supuesto definido o
nominado como constituto posesorio. Voy a dar ejemplos. Ustedes después van a leer esos artículos, van a ver seguramente en la doctrina, en los libros que están manejando y lo van a poder ampliar. Vamos a un ejemplo de traditio brevi manu, es decir, intervención bilateral de título. Es decir, se cambia la razón en base a la cual alguien tiene o posee una cosa, pero con el acuerdo del otro, es decir, del titular. Ejemplo, yo alquilo un departamento, soy tenedor legítimo, reconozco en otro la propiedad. Bueno, muy bien, yo si lo logro comprar, es decir, el dueño, el locador, acepta vendérmelo, pasaría de ser tenedor legítimo a ser poseedor legítimo, porque yo ya no tendría un derecho personal sobre el departamento, sino que tendría un derecho real, el de dominio, en el ejemplo. Ahora, para que nazca el dominio, acto bilateral, estamos diciendo un contrato, yo le quiero comprar el departamento, es decir, un acto por vía derivada, y entre vivos, haría falta, además del contrato de compraventa y la escritura, haría falta el modo, que es la tradición. ¿Pero es necesaria acá la tradición? Si yo ya estoy adentro del departamento, ahí es donde es una de las excepciones de la tradición, y lo que la ley me dice es, vamos a hacer interversión bilateral de título, es decir, usted Nadalini se queda en el departamento, el propietario consiente que usted lo haga ahora en otra calidad, y entonces ahí estamos frente a uno de los supuestos de traditio brevi manu, ¿no? Tradición en mano, es decir, no hace falta que se materialice la tradición. ¿Comprenden por qué? Porque si no existiera esta figura, ¿qué haría falta? Que yo como inquilino me fuese del departamento, lo vaciara, me voy con la palangana, el perro, la mochila, entra el propietario de nuevo, toma posesión, y luego yo estoy en la vereda de enfrente esperando que me entregue la llave porque se lo compré, entonces él vuelve a salir con todo, la maceta, lo que tiene encima, me entrega la llave y yo vuelvo a entrar ahora en la calidad de dueño. Bueno, ¿para qué hacer todo esto? Si en realidad se puede omitir esa materialización de la tradición a través de este supuesto de excepción, que es uno de los casos de traditio brevi manu. El otro caso de traditio brevi manu se daría cuando yo que tengo la cosa, voy a seguir con el ejemplo del inquilino, yo tengo la cosa en nombre de Juan, que me lo dio en alquiler. Resulta que mientras está vigente mi contrato de alquiler, yo soy por lo tanto tenedor legítimo, Juan le vende el departamento a Estela. Claro, para que Estela pueda ser dueña, ustedes saben, hace falta título y modo. Bueno, el título suficiente está, el contrato de compraventa, en escritura, se paga en el precio, no hay ningún problema. Pero hace falta la tradición. ¿Y cómo le hace Pedro a Estela la tradición del departamento si lo estoy ocupando yo porque está vigente mi contrato de alquiler? Entonces ahí está el segundo supuesto de traditio brevi manu. La ley dice, vamos a evitar todo lo que haría falta. ¿Qué haría falta? Que yo salga del departamento, lo deje vacío, que entre Pedro, que es el locador, que Pedro tome posesión, que luego Pedro salga del departamento, le entregue la llave a Estela, que Estela ingrese con su ropa, con su campera, con todo, y luego ella salga con todo y me entregue la llave a mí para que continúe el alquiler. Evitamos todo esto. Yo, que tenía el departamento a nombre de Pedro, paso por el acto jurídico que hubo entre ellos a tenerlo ahora a nombre de Estela, y ningún problema. La ley acepta que entre Pedro y Estela hubo una transmisión de dominio sin la necesidad de que se materializara la tradición. Segundo supuesto entonces de traditio brevi manu, excepciones al modo suficiente, tradición para la adquisición de derechos reales. Y el tercer supuesto lo denominamos constituto posesorio. Allí es al revés. Vamos a suponer que yo, que soy dueño de una casa, acuerdo con usted en vendérsela. ¿Cómo no? Usted me la compra. Pero ponemos una cláusula en la que digo que mientras tanto yo me voy a quedar en la casa, hasta fin de año, hasta que me termine mi otra casa que me están haciendo. Entonces, como yo ya se la vendí hoy, 23 de marzo, y me voy a quedar hasta el 12 de diciembre, ¿en qué calidad me quedo desde hoy hasta el 12 de diciembre? Ya de poseedor legítimo no, porque dueño ya no soy, yo transferí la propiedad. Me quedo en calidad de tenedor, porque usted ahora es el dueño, yo se la vendí. Y yo, por el pacto que hemos hecho, me quedo ostentando ahí el corpus nada más, pero reconociendo en usted que es el nuevo dueño. ¿Entienden por qué es una excepción a la tradición? Porque si no existiera esta excepción, ¿qué haría falta? Que yo salga de la casa con toda la cosa, la deje vacía. Le entregue la llave a usted una vez que firmamos el contrato de compraventa, la escritura, etc. Usted ingresa con todo lo suyo, toma posesión para dar por cumplido el modo. Usted retira todo, se va y me devuelve a mí la llave para que yo entre y me quede los meses que restan hasta fin de año. Se evita todo esto. Bueno, estos supuestos que son inevitables de compartir, y espero que lo hayan entendido o al menos escuchen esto la cantidad de veces que haga falta junto al código y junto a la doctrina,
Son supuestos excepcionales porque no se exige que se materialice la tradición cuando ésta sería exigible, porque estamos frente a actos jurídicos derivados y entre vivos que transmiten derechos reales, pero lo mismo cuenta si se tratara de transmitir la posesión. Por eso ustedes se van a encontrar también con estas dos figuras cuando pasemos al título de adquisición de la posesión y de la tenencia, es decir, adquisición de las relaciones de poder, en el artículo 1923. Ustedes ahí se van a encontrar que en ese capítulo 2, cuando se habla de cómo se adquieren la posesión y la tenencia, en el artículo 1923 se dice modos de adquisición, y dice, bueno, las relaciones de poder se adquieren por la tradición, ¿no? Modo derivado de ese bilateral. Punto seguido, no es necesaria la tradición cuando, y ahí va a contar estos tres supuestos también, que ya le contó en el tercer párrafo del 1892 y que aquí los trabaja como modos de adquirir la posesión. Bueno, este es un poco el cuento. Recopilando, tenemos, o recapitulando, esto quería decir, tenemos que la posesión y la tenencia son las relaciones de poder que nuestro sistema reconoce, que esta puede ser legítima cuando es el ejercicio de un derecho real o personal respectivamente, o puede ser ilegítima cuando el sujeto posee o tiene la cosa sin ese derecho. La ilegítima a su vez puede ser de buena o mala fe, y la de mala fe puede ser viciosa o no viciosa. En el caso de la viciosa puede ser, entre otras cosas, por abuso de confianza. Esto es cuando hay interversión unilateral de título. Cuando la interversión de título es bilateral, es decir, es por acuerdo lícito entre los que están legitimados para poder dar ese acuerdo, entonces aquí no hay vicio, no hay relación viciosa, sino que todo es lícito y por tanto es legítimo. Las relaciones de poder, además, establecen una cantidad de presunciones en el Código Civil y Comercial. Ustedes las pueden ver en el capítulo 1 de este título. Y van a ver, ¿qué es lo primero que se plantea? Lo primero que se plantea es que si yo veo a una persona ostentando una relación con una cosa, la ley me dice, usted tiene que presumir que es poseedor. Claro, porque si no sería perverso, lo contrario. La verdad que yo no sé lo que es usted. Yo lo veo ahora a usted, por ejemplo, si estuviésemos aquí frente a frente con una remera puesta, y yo no sé si es suya, y por lo tanto es dueño, y por lo tanto poseedor legítimo. Pero no sé si es de su hermano, que se la prestó, entonces usted es un comodatario, y entonces usted es un tenedor legítimo. O si usted directamente la hurtó de una tienda, qué sé yo, y entonces es un poseedor vicioso. No lo sé. Como si usted ve a una vecina en este momento barriendo la vereda, usted no sabe si es la dueña de la casa, si está allí alquilándola, si está visitando a la hermana, si trabaja allí. ¿Sí? Pero la ley dice, yo debo presumir la posesión. Y además, debo presumir la legitimidad de la relación. Estamos siempre alimentando estas presunciones por la licitud. De presumir la legitimidad de la relación. ¿Esto qué quiere decir? Que el que alegue lo contrario tendrá que probarlo. Que si yo quiero decir que usted no tiene derecho a tener la cosa, lo tengo que probar. Pero además, me dice que se presume la buena fe, un principio que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo. Que también está bien, porque si nosotros anduviésemos por la vida jurídica presumiendo la mala fe, estaríamos en un caos social interesante. Entonces el que alegue que no, que el sujeto es de mala fe porque sabía o debía saber, ¿se acuerdan? La ilegalidad de su conducta o relación, bueno, tendrá que probarlo. Esto es lo que me dice el Código Civil y Comercial. Yo los invito a repasar esos artículos. Hay otras presunciones muy interesantes, pero vamos a transitar ahora hacia otro tema. Las relaciones de poder, entonces, entendidas como esa que establece el sujeto con una cosa, mueble o inmueble, de algún modo nacen. Esto lo trata el capítulo 2, desde el artículo 1922 en adelante, hasta el 1931 inclusive. Este capítulo me cuenta que los modos de adquirir la posesión o la tenencia pueden ser, y usted ya los conoce, son viejos conocidos, pueden ser modos derivados, y de eso se ocupa el capítulo, básicamente la tradición, porque si es derivado es bilateral, hay otro con legitimidad que me transfiere la posesión de la cosa, o que puede ser originario. Eso surge del propio artículo 1923, que yo comentaba hace un rato. Si usted ve el primer renglón, la primera frase del 1923, dice, las relaciones de poder se adquieren por la tradición, punto. Después vienen el gordo asunto de la traditio brevi manu y la constituto posesorio, y al final de ese artículo se dice, la posesión se adquiere a sí mismo
por el apoderamiento de la cosa. El apoderamiento es tomar la cosa por mi sola voluntad sin que nadie me lo transmita ni me lo permita. Ojo, porque cuando nosotros vimos Teoría General de los Derechos Reales dijimos, para que el derecho real se pueda adquirir por una vía originaria, ¿se acuerdan ustedes? Esa manera de hacerme de la cosa tenía que ser lícita. Por eso nosotros decíamos, yo solo puedo adquirir un derecho real por vía originaria si la cosa no tiene dueño o ha sido abandonada por su dueño, o el supuesto de la usucapión. Pero en la posesión no hay ese prurito, digamos, ese reparo. ¿Por qué? Porque en la posesión no importa el derecho, no estamos discutiendo un derecho real, estamos discutiendo una relación de hecho. ¿Y esto qué quiere decir, Nadalini? Que es poseedor el que saca del contenedor una cartera que alguien tiró, cosa de nadie, la toma y se hace su dueño, además, poseedor legítimo, pero también es poseedor el que se apodera arrebatándola a través de un robo, con un arma, una cartera en la esquina, porque se ha apoderado de la cosa. Sí, claro, será poseedor ilegítimo, de mala fe, vicioso, pero será poseedor al fin. Es decir, que las relaciones de poder pueden nacer por vía derivada, la tradición del objeto, o por vía originaria, ¿cierto? El apoderamiento, dice la norma de 1923 infine. Y luego yo les voy a invitar que ustedes vean que la relación de poder se conserva mientras no cambien estas circunstancias y se extingue, dice el artículo 1931, que es el último. La posesión y la tenencia se extinguen cuando se pierde el poder de hecho sobre la cosa. Y ahí se enumeran una cantidad de circunstancias que dan lugar a la extinción de esa relación de poder. Bueno, yo los invito para que a nuestra próxima aparición, tal vez lo hago un poquito más corto porque el 1 me quedó largo, para nuestra próxima aparición, que espero sea antes de este fin de semana y podamos compartirla mejor, los invito a que lean el tercer capítulo de este título de las relaciones de poder, que se denomina Efectos de las relaciones de poder. Este es un tema importante porque alude a los frutos, alude a los productos, alude a las mejoras, es decir, a derechos y a deberes que el poseedor o el tenedor van a tener respecto a la cosa. Yo los invito a hacer esa lectura y luego de hacerla, de aquí a fin de semana, nos volvemos a encontrar en una tercera y última parte de posesión y tenencia. Que estén muy bien, cuídense, cálidos saludos a todos, disfruten estos tiempos haciendo cosas gratas y estudiando.